Megantoni en vivo. Desde estos momentos, infórmate en 5 minutos de las noticias más resaltantes del día. Acá Megantoni que opoca yetapa que shiga atako yetachirira teri onenkani okostanda yetanakero ananekie chinaneyi irorotari maika municipalidad Megantoni obechika shitakero medidas gani okañotana maika yoka kashiri que febrero que ochititana kataba yerenchi ashi kia igantarira ananekiegi inicial que otimaganira kiriyeti que yoka kashiri 2021 kiriyeti que año koriki 45 millones de soles ashi taba yerenchi aikiro ashi ikogako igakarira maganiro timayetanangichirira proyectos anta timaganira sensake año tabayerenchi ashi puesto de salud ontiri aikiro tabayerenchi tobaiti okaratake 18 okari tabayerenchi onake echarateki antari ogishonka enerora municipalidad Megantoni ario aneako tabakembarokara ontimana kira tobaiti tabayerenchi aka distrito kui Megantoni municipalidad Megantoni kui mataka opimanta quiero ashi inkianta iga kimparira ananekiegi primaria kui anta otimaganira porontobanco kui irorotari iriroegi ishine igaka ineako igakarora yogari alcalde tingami tirorira Megantoni kui ikantakeri niyatsatanda igachirira quiere inkantakempa plus petrol inkantakiera omorika ataera aka Megantoni kui onkaratake patiro Kashiri Ontirika Tobaiti Kitayiteri. Le damos la bienvenida al alcalde del distrito de Megantoni en la convención en el Cusco, al señor Daniel Ríos. Señor alcalde, buenos días. Hay una información que requiere una explicación. Camisea se queda sin luz durante un mes. Esto puede no solamente afectar trabajadores, sino aparentemente, por lo que dicen, habría una posta de salud dentro de Camisea que estaría en riesgo por las próximas 4 semanas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buenos días. Saludarle a usted y agradecerle el espacio que me brinda hoy para la entrevista. Justamente tenemos problema de energía de Camisea procedente de Malvinas. ¿No? Entonces creo que hay un corte de circuito en kilómetro 13, deslizamiento de tierra y una quebrada en río Camisea. Tenemos la comunidad de Camisea está preocupado respecto de eso, obviamente su jefe de la comunidad y nosotros también. Por el momento ahora nosotros desde ayer estamos activando nuestra contingencia de motor para dar energía en la municipalidad, para garantizar el trabajo que se está realizando dentro de la municipalidad. Sí, o sea, ¿no? el generador. Coordinando, claro, generador que alimenta la municipalidad, solo para la municipalidad. ¿Y cuánta gente está afectada con esta situación? Se ha afectado en toda la población, ¿no? El cortocircuito que hubo en kilómetro 13 afectó totalmente en toda la población, tanto también en la comunidad también chivancoreña. Está afectado también el corto, ¿no? El cortocircuito. Entonces nosotros y con la junta directiva de la comunidad estamos coordinando. Hoy se ha llevado trabajo faena comunal para poder limpiarlo y ver la falla y proceder el empalme donde que está ocurrido el cable, ¿no? Irorotari maika oka chongapaka no kamantaiga kembira maika oka koneata koyetanangichirira Megantoni no atae